todos lados. Empezamos nuestro discipulado pastoral porque ya era, como se decía en las misas, justo y necesario. Y estamos en la segunda carta a los Corintios, estamos en el capítulo 8. Y es un capítulo muy bonito porque va a poner el apóstol los puntos sobre las IES acerca de lo que es la hacemos una recapitulación porque pues es necesario después de muchas semanas sin trabajar Corintios, porque estamos trabajando el Nuevo Testamento a través del libro de Hechos, vamos caminando con Hechos hasta que aparece una carta del apóstol. Entonces nos paramos en esa carta y la trabajamos y después regresamos a Hechos. Entonces cuando terminamos Corintios regresamos al libro de los Hechos para continuar el peregrinaje del apóstol. Bien, entonces es un episodio en Corintios, es un peregrinaje del apóstol singular, porque el apóstol en su quehacer, que es el más significativo del Nuevo Testamento, Jesucristo hace la obra salvífica, Jesucristo muere en la cruz, resucita y él pone puntal a lo que es el cristianismo en la persona del Hijo de Dios. ¿Qué gritó? ¿Por qué, príncipe? Porque yo quería agarrar la escoba morada. ¿Querías agarrar la escoba morada? Ay, qué hermoso eres, príncipe. Y entonces Jesús rodea de 12 apóstoles, uno es charro, quedan 11 que pues hacen lo que pueden. Hay leyendas urbanas, iba a decir teorías, pero no, mejor leyendas urbanas acerca de qué hicieron los otros apóstoles. Se dice que Tomás, el que era el incrédulo, como dice el Evangelio, que necesitó tocar las heridas de Jesús, fue a la India. En fin, se dice mucho de ellos. De Pedro también hay leyendas urbanas interesantes, ¿no? Como que huye de Roma y regresa, en fin. Muchas cosas muy bueno, son leyendas urbanas bonitas. Al historiador nos gusta lo que es los hechos, porque la historia es en base a hechos, pero también lo que compone la leyenda alrededor de los hechos. Y todo eso es muy apasionante, es muy bonito. En algún momento iré comentando algunas más, o en el instituto, ya como tal, el Instituto de Reflexión Teológica, ahí menciono más de estas experiencias. Pero bueno, entonces el apóstol entra al quite y tiene un trabajo más importante de esto. Él hace realmente 2/3 partes del Nuevo Testamento. Y el trabajo del apóstol es muy importante porque él desarrolla la teología cristiana. Cristo no deja teología, no deja reflexión acerca de su obra salvífica, más que los hechos, y claro, si no vaya a ser importante, ¿verdad? El apóstol hace la reflexión teológica. Juan, el apóstol Juan, tiene un quehacer interesante también, pero en el Evangelio nada más. Es un Evangelio muy filosófico, muy profundo, lleno de alegoría, lleno de figuras de lenguaje. Hay que trabajarlo con delicadeza. No es fácil de entender el Evangelio de Juan, aunque es de los que más se recomienda, pero pues no, es bastante complejo por sus símbolos. Es el Evangelio de los símbolos. Pero el apóstol es el que diseña la teología cristiana. Nos va a decir qué es la iglesia, nos va a decir qué es el ministerio, nos va a decir qué es la salvación, nos va a decir qué es el hombre, en fin, un montón de cosas. Y eso ya se sistematiza y se compone la teología sistemática. Pero por lo pronto el apóstol Pablo tiene un protagonismo singular. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tuvo que entrar uno al quite? La verdad es que pues así es esto, el llamado es para todos y el ministerio pues es de quienes lo desempeñan, que luego algunos se quedan, otros desertan, otros se rinden, otros apostatan, pero por el apóstol
tuvo un quehacer singular. Sus viajes misiológicos, acostumbrados a mencionar 3, pero hay quienes mencionan 4 con ciertas situaciones que manejan. Yo me quedo con 3, aunque hay también la hipótesis de 4. Y sus cartas y su reflexión. Entonces tiene un protagonismo increíble. Es el segundo hombre más importante del cristianismo después de Cristo, por supuesto. Pero en su tiempo, el apóstol, pues como todo personaje adelantado a su época y con inteligencia superior a sus contemporáneos, pues no era valorado ni apreciado en todo. Y en Corinto todo se origina porque hay rivalidad entre la gente, no entre los ministros, pero entre la gente, Pedro, Apolos y Pablo. Y así empieza, con que hay sectarismo, eso quiere decir división, y algunos con uno, con otro. Entonces Pablo batalla siempre con la sombra de Apolos, el carismático, y de Pedro, el que por tradición se le daba un lugar importante. Pero al fin Pablo es Pablo y va a sobreponerse con su trabajo. Y entonces en los capítulos anteriores, que está desarrollando el pensamiento cristiano, la teología, pues siempre tiene que andarse defendiendo porque es visto menos que los demás. Y aquí vamos a llegar en un par de capítulos al problema singular, que era que el descrédito era tanto que de plano le decían que estaba loco. Entonces imagínate, un hombre visionario, un hombre de vanguardia, un hombre de contenido, de inteligencia, tenía que sufrir que le desacreditaban diciendo que era un loco. Pero bueno, llegaremos a eso. Entonces en este capítulo va a hablar de la ofrenda y va a mencionar algo cardinal, el corazón del ofrendador. Porque mira, quizás lleve 1 o 2 sesiones hablando de esto, porque es un tema muy interesante, pero bueno, vamos a abordarlo con la calma debida y no precipitándome. Primero te diré, ¿es verdad que se ha abusado del diezmo o de la recolecta o de la ofrenda o de la limosna, como le llaman algunos grupos cristianos? Sí, es cierto que se ha abusado. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo, y sí se admite que ha habido trampa con esto de los dineros. Sin duda, sí lo ha habido. Ha habido tesoreros que roban de la tesorería de las iglesias, ¿sí? Sacristanes que también se llevan de las limosnas, ¿sí? Párrocos, pastores, evangelistas que han abusado de esto, sí, sí es cierto, que algunos incluso sobornan a las gentes con esto de que si pagan se les aliviana sobre sus problemas espirituales, también es cierto. De hecho, ese fue el problema en la reforma europea protagonizada por Lutero, el hecho de las indulgencias, que se vendían pedacitos de cielo, lotes en el cielo, y que comprando indulgencias tenías la absolución el perdón de tus pecados. Entonces, siempre ha existido eso, aunque te diré que también ha habido el extremo en la historia con los grupos de los ascetas, el ascetismo, y luego el monasticismo, que también se llegó a corromper después, pero había el extremo, los que de plano no querían nada con lo material. Pero en resumidas cuentas, es cierto, se ha abusado de esto. Ha enriquecido a párrocos, ha enriquecido a pastores, evangelistas, es verdad. ¿Ha habido un mal uso de esto? Sí. ¿Ha habido chantaje con las personas? Sí. ¿Ha habido gente que le saca dinero a las ovejas, por decir así, a la feligresía? Sí. ¿Ha habido gente que cerca con gente empoderada económicamente para sacar beneficio económico? Sí. ¿Ha habido crítica entre pastores y párrocos de que hay preferencia hacia la clase social alta de su feligresía para tener recompensa económica? Todo eso es verdad, sí existe, sí ha habido. De hecho, el libro de Santiago menciona precisamente la advertencia a no caer en eso.
Dice Santiago, adrede, de la iglesia, que hace mal en recibir al rico con privilegio, con favoritismo, y a la gente con clase pobre, social baja, pues es indiferente. El mismo libro de Santiago lo toca, o sea que quiere decir que desde la iglesia primitiva estaba pasando eso. Sí, es cierto. Ahora, la otra verdad, admitimos esa verdad, la otra verdad es lo opuesto. Nuestra tesis es: se ha abusado de esto y al hablar de diezmo y ofrenda la gente ya se cisca porque ha habido mucha tranza. Es la tesis, sí. La antítesis de eso, haciendo dialéctica, es que por el otro lado ha habido gente que no ha abusado de eso, que ha sido honesta, que ha sido de desprendimiento materialista y que vive para servir y no ser servido, como también para cumplir su ministerio en todos los ámbitos, en todo el tronco cristiano, cualquier denominación, cualquier rama. Decimos mal llamado protestante, pero así los clasifican los protestantes como católicos. Dentro de todos esos ha habido gente limpia con la cuestión de los dineros, es verdad. Tenemos un protagonista muy importante, muy antiguo, Francisco de Asís, que él tiene uno de los lemas sublimes del cristianismo. Él dice: yo necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y él era en el extremo de la austeridad. De plano, él casi andaba desnudo, pues. Bueno, ese es el extremo. Pero decimos, ¿ha habido corrupción? Sí, como no la ha habido. Tesis, antítesis. Entonces vamos a sacar una síntesis de ambos polos. Y la síntesis es de que el dinero sí se necesita en las iglesias. Y al hablar de iglesias, pues hablo de todo lo que implica, porque pues no solo es la iglesia, son programas radiales, televisivos, misiones, gente que va al extranjero o a lugares de su propio país, pero alejadas de ciudades o en la misma ciudad, que empiezan a levantar una iglesia, de cualquier rama cristiana, pero sí es necesario, sí es necesario. O sea, tan malo es decir vamos sobre la lana como decir estamos exentos de dinero. Eso es absurdo. Hay un punto medio donde entra lo honesto, y el punto medio es que sí se necesita dinero. Se necesita dinero para pagar alquileres, para construir instalaciones, para usar el servicio del internet, para tener computadora y usar el servicio del internet. Es decir, seríamos ciegos si decimos que en las iglesias no se necesita dinero. Claro que se necesita. Pues el dinero se necesita para todo, para comer, para vestir, para pagar la luz, para pagar el agua. O sea, como cualquier persona y familia requiere de dinero, pues la iglesia, y en la iglesia debería usar el plural iglesias, pero de manera general manejo la iglesia, con todos sus quehaceres, pues necesita dinero. Que ha habido abuso, es verdad. Que ha habido gente honesta, también es verdad, pero que sí se necesitan recursos. Vamos, es indispensable. Ahora, nosotros vamos a ver, y ya lo vimos en la primera carta, cuando el apóstol habla de quienes vivimos del Evangelio, ahora sí, y él lo manejó precisamente también en el capítulo 9. Quizás tome algún pedacito de eso hablando de esto, pero pues hay gente que vivimos de esto y no abusamos de esto. Esa es la diferencia. Una cosa es abusar de donde se explota y se enriquece la gente. Y fíjate que yo he tenido, tú te darás cuenta que conozco mucha gente y a través de más de 4 décadas, y gente en el servicio, y gente tramposa, gente honesta, de todo. Una de las cosas que más se me ha señalado criticando el cristianismo es la gente que sí se ve que tiene
preponderancia económica. Y me han mencionado cantantes que admira Checo, ministros que tienen sus enormes iglesias, que han hecho de esto un abuso muy desproporcionado. Y sí, se han enriquecido. Han sacado en los medios digitales que tienen sus recursos, hasta aviones, barcos, bueno, barcos, sí, no sé, aviones sí supe, automóviles, camionetas, casotas, por esto. Y mira, a mí lo que de plano me hace hasta querer vomitar es cuando en la televisión salen y dicen que si envías tu dinero, Dios va a bendecirte y te va a dar muchas cosas, hasta salud. He visto gente que en la televisión están diciendo, manda tu dinero a esta cuenta y pon tu mano en la televisión y vas a ver que Dios va a hacer una cosa prodigiosa en tu vida, en un enfermo, luego hasta eso. Tienes un enfermito en casa, vas a ver que Dios va a hacer que se alivie si pones las manos en la tele o en el radio, si es el caso, y mandas tu dinero a esta cuenta. Eso hasta ganas me dan de vomitar porque luego distingo al lobo disfrazado de oveja para explotar a la gente. ¿Y sabes qué es lo que más coraje me da? Que la gente lo cree. Bueno, no todos, por supuesto, pero sí hay un buen porcentaje que lo cree, de donde una insistencia mía desde hace mucho tiempo es que en las iglesias lo que falta es cerebro. Fíjate, voy a sonarme hasta hereje. Yo digo, falta más cerebro que la presencia de Dios. Ahora, yo sé que eso suena raro en los ambientes de iglesia, pero créeme que como Dios yo sé que siempre está presente, me atrevo a decir esa locución, hace más falta cerebro que Dios. Pero entiéndeme, no es porque reniegue de Dios de ninguna manera, sino porque doy por hecho, doy un a priori fundamental que Dios está presente en su quehacer. Vamos, está presente en todo, no puede no estarlo. Pero digo, si hubiera cerebro en las personas, otro mundo sería, y las iglesias. Pero bueno, eso ha sucedido. Entonces, el hecho es de que sí se requiere. Y lo que puede hacerse para ayudarnos en esto a todos es que el protagonista en las iglesias no meta las manos en los dineros, que quienes presiden no estén recibiendo ni contando ni administrando el recurso colectivo de la congregación. Esa es una cosa ya muy buena. Ahora te voy a decir, sí sabemos que ha habido trampa con tesoreros y con representantes de iglesia y todo, sí, así dije al principio, pero también te estoy diciendo que hay mucha gente honesta en esto, y muy honesta, que primero se cortan la mano a perder un 5 de lo que es la ofrenda. Pero una de las cosas que ayudan es que protagonistas de fe no metan las manos ni en la captación, ni en la administración, ni en la custodia de los recursos. Eso es, pero yo creo, de lo mejor que puede haber. Y dentro de lo mismo, que haya algunas personas manejando los recursos. Es decir, que haya 1, 2, 3 que estén dándose cuenta del manejo de los recursos, de tal manera que eso tenga tranquilidad en la congregación de qué está pasando con los dineros. Y la otra que a mí me gusta mucho y creo que es importantísima es manejar nuestro dinero con la responsabilidad no nada más de ponerlo en el cesto, sino ponerlo en un sobre donde pongo mi nombre y pongo el recurso, de tal manera que los dineros
siempre estén enterados quién lo da, cuánto da, la fecha y todo, y haya un registro de eso, porque al final, pues eso se llama control en la administración, y también, pues da tranquilidad. Ahora, de esto, vaya que se ha hablado, y vaya que ha habido conclusiones. Voy a mencionar algunas cosas, aparte de lo que ya empecé, por lo que la gente es reacia a ofrendar. Algunos dicen, adrede de lo que mencioné del sobre, no, es que usan citas de la escritura, pero cuando se usan citas de la escritura a lo sonso, sin contexto, pues nada más es como disparar al aire y esa bala puede pegar y hacer daño, ¿no? Dicen, no, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Eso. Bueno, ese texto está hablando sobre el que atiende a un menesteroso, no sobre la ofrenda. Entonces, lo que menciona Cristo antes de eso es, no andes de presumir diciendo que tú ayudas a la gente y que eres especial y eres diferente y superior a otros. Ahí va. Lo otro, no es que dad al César lo que es del César y Dios lo que es de Dios. Jesús lo empleó para decir que había que pagar impuesto. Y fíjate cómo se oye, impuesto, o sea, no es voluntario, es imposición. Entonces el impuesto no te dice la autoridad si quieres, te va, y más de las veces pues no nos gustan porque nos parecen injustos, y más adrede que parece como una iglesia mal manejada, que pues, los políticos o las autoridades abusan de esos impuestos, si no lo vemos todos los días con los, bueno, me he propuesto este año no ser grosero, pero iba a decir algo como con los políticos feos, pero no lo dije, ¿verdad? Bueno, entonces el asunto es que en todos lados se cuecen habas. Y entonces, no, que al impuesto pues ya ni modo, pero adiós. Mencioné como introducción que seríamos ciegos si dijéramos que no se necesita el dinero en las iglesias, a fuerza se necesita. Pero con el equilibrio y la salud de manejarlo bien, no de manejarlo mal. Ese es el punto. A mí me... Sí, Turo. Otros dicen que el mismo se quedó con el Antiguo Testamento. Uh-huh. Ya lo del Antiguo Testamento no aplica. No aplica. Otros dicen que dando su ayuda a necesitados, a un asilo o a qué sé yo, Cumple. sustituye el diezmo. Ok. Para no darlo en la iglesia. Ok. Entonces esa justificación. Sí. Turo mencionó, por si no se escuchó, otros dos pretextos. Uno, que el diezmo es del Antiguo Testamento. Vamos a platicarlo. Y el otro, que si yo doy una ayuda a un menesteroso, pues es como cumplir y estoy dando eso. Ok, vamos a atacar. Y conste que tengo dentro del pasaje, y al entrar al pasaje, pues mucho se va a despejar, pero vamos. ¿Qué pasa con el diezmo? Mira, el diezmo efectivamente es del Antiguo Testamento, pero no es lo que la gente cree hoy. Te explico. La gente cree que el diezmo es dar el 10% de lo que percibe de su salario. En términos generales, puede ser oficios, así, pero... ¿Ok? No, no es eso. El diezmo en el Antiguo Testamento era que dabas el 10% de todo lo que tenías. O sea, voy a ponerte este ejemplo. Vamos a hacer una evaluación de tu casa. ¿Cuánto vale tu casa? Vale $1,000,000. Ah, ya le estás debiendo 100,000 a la iglesia, ¿no? ¿Cuánto vale tu automóvil? 200,000 pesos. Ah, ya le debes 20,000 pesos a la iglesia. ¿Cuánto vale la ropa que tienes aquí en tu casa? Vale 30,000 pesos. Ya le debes 3,000 pesos a la iglesia. ¿Cuánto vale la despensa que tienes aquí para comer estos días? Hice un mandado de 1,000 pesos. Ya le debes a la iglesia. Y todavía, para acabarla, llevaba implícito la asignación del hijo mayor para el reino. De tal manera que si tu hijo te servía para trabajar en el campo, si eras judío primitivo,
tenías que pagar 5 veces el valor de lo que suponíamos que valía tu hijo para que pudiera estar en tu casa trabajando contigo. Entonces el diezmo del Antiguo Testamento es otra cosa. No es lo que la gente dice. A mí me encantaría toparme, no me he topado, pero me encantaría toparme con alguien que dijera, yo cumplo con el diezmo. Ok, entonces vamos a hacer evaluación de tu casa, vamos a hacer evaluación de tu carro, vamos a hacer evaluación de todo y tráete a tu hijo que sea mi gato. Así sería el diezmo del Antiguo Testamento. Entonces no es. Esa es una. La otra, el diezmo es un problema cuando lo veo como parte legalista. Y ese problema lo asigna Cristo desde Lucas capítulo 18, cuando critica al que se pone a orar y dice, adrede un menesteroso, no soy como este porque yo sí hago oraciones, yo sí voy a los devocionales, yo sí oigo los audios del Paz, yo sí estoy en el discipulado, yo doy diezmo de todo, dice el fariseo. Y a Jesús eso le repateó. Entonces Jesús dice, no sean como estos. Entonces, el problema del diezmo moderno es que la gente cree que cumple. Y en el discipulado cristiano nadie cumple. Por ejemplo, te voy a decir, ¿ya no mientes nunca? ¿Ya cumpliste? ¿Eres absolutamente veraz? Tendrás que admitir que no. Te digo, ¿ya no piensas nunca mal absolutamente? Vas a decir, no, pues no. Te voy a decir, ¿no dices algo enojado que no debiste haber dicho? Pues no, ok. Lo mismo pasa con el diezmo. En todas las virtudes cristianas, todos tenemos que ir creciendo. Nadie se ha graduado. Nadie dice, chin, yo ya soy un superdiscípulo, un supercristiano, y menos ahorita que dije chin. Entonces, como nadie ha llegado, el diezmo forma parte de eso. O sea que no puedo decir que cumplo con diezmo porque me falta ofrenda. Si me expliqué, te estoy diciendo, no hay un punto, nadie se graduó de diezmador. O sea, siempre estamos debiendo a Dios. Y ahí te va la otra. El Nuevo Testamento pone, no el 10, pone el 100. O sea, una cosa sería buena si dijéramos, nos quedamos con el 10, pero el Nuevo Testamento pide toda la vida. Jesús, hablando del que dice que diezma, pone de ejemplo a una pobrecita que da todo. Y dijo Jesús, esa ofrendó, la que dio todo. Y luego en el libro de Hechos, que no había organización eclesial, apenas se va a formar. Apenas de este capítulo va a empezar una formación y organización del manejo de los recursos. Pero en ese entonces que empezaba todo, te digo, es que no podemos sacar una conclusión de un episodio histórico por sus razones y transportarlo acá nada más así, pero en ese episodio los cristianos llegaban y daban todo lo que tenían, ponían su ropa, ponían sus recursos, ponían sus herramientas, ponían sus armas, todo, y el liderazgo de iglesia lo administraba. Pero también había esto, si alguien era tramposo y decía que había dado de lo que tenía y no era verdad, en el libro de Hechos se los cargaba el payaso. El apóstol Pedro lo manejó con 2 personajes, un matrimonio o arrejuntados, no sabemos. Llegan y dicen, no, pues es que llega uno y dice, es que ya di, por mentiroso, tras que se muere. Y luego llega la otra parte y oye, ¿cuánto dieron? No pusimos todo. Y también se fundió. Entonces, no estoy diciendo que aquí se mueran los que no ofrendan, pero sí estoy diciendo, fíjate el rigor y la seriedad de este tema. Entonces, el Nuevo Testamento pide Dios todo, porque toda tu vida le pertenece a Dios. ¿Y cómo? No estamos en el Antiguo Testamento. Y como es imposible que demos todo, porque aún el más clavado en la fe no puede dar todo, porque puede hacerlo de una manera simbólica, diciendo, todo es tuyo y te agradezco que me lo prestas para comer, para vestir, para una necesidad de doctor. Así es sano, porque no puedo decir es mío, es de Dios que me lo presta y yo lo administro.
Entonces, lo que yo sugiero, y he sugerido por años y en la denominación, pero me han dicho como Pablo que estoy loco, bueno, no me han dicho así, pero no me pelan, es que cada creyente establezca su porcentaje, de tal manera que ya tenga un compromiso con Dios de un porcentaje y no se haga pato, y nada más cuando pasa la charola, pues ya hay algo, no, sino que establezca su porcentaje. Si le cuesta trabajo dar el 10, que ponga el 1, el 2, el 3, el 5%, pero aquí viene lo interesante, que lo acreciente con el tiempo. Como el que miente, que vaya mintiendo menos. Como el que se enoja, que se vaya enojando menos. Como el que es grosero, vaya siendo menos grosero. Así el que ofrenda, vaya subiendo su ofrenda. Porque en el camino del discipulado nadie se ha graduado en un tema. No, yo ya me gradué como discípulo en la ofrenda. Yo ya me gradué como discípulo en mi vocabulario. Nadie se ha graduado. Todos estamos creciendo y la ofrenda también debe crecer. Entonces, a los que ya tienen rato en la iglesia, yo les sugiero, si has dado el 10% por siglos, bueno, nadie ha estado en la iglesia por siglos, aunque a algunos parece que sí. No, has dado el 10% por años, súbele un punto, da el 11%. ¿A qué me refiero? Es que en el discipulado todo cuesta. No en balde dijo Cristo, toma tu cruz y sígueme cada día. O sea, el que deje yo de enojarme, me cuesta, porque me gusta enojarme, pero no enojarme es lo que quiere Dios y me va a costar, ¿me explico? Entonces, subirle un puntito al 10 me va a costar, porque ya no es mecánico. En el discipulado nada debe ser mecánico. Si es mecánico, si es rutinario, ya no sirvió. Por ejemplo, si haces tu devocional rutinario, Padre nuestro que estás en los cielos, amén, no sirvió. Si vienes a la iglesia rutinaria, sin el deseo de orar, luego a mi Dios, quiero aprender, estar con Él, pues ya valió. Es estar sin estar. Entonces, cuando es algo ya mecánico, no funciona. A mí no me gusta la gente que hago mi devocional a fuerza, rutinario, mecánico, no funciona. Fíjate, los católicos, los sacerdotes, para salir al atrio a dar misa, bueno, no todos, pero los que yo conocí y mis cuates jesuitas tenían un letrero bien padre que decía, para entrar, decía, oficia como si fuera tu primera misa. ¿Qué quería hacer sentir? Que se emocionaran, que estuvieran contentillos, que no lo hicieran rutinario. Y así es la ofrenda. No puedes hacer las cosas mecánicas, rutinarias en el discipulado, porque Dios no es un ídolo. Entonces, si has dado el 10% por años, sube un punto. Si te quedaste en el 11% un buen rato, sube otro punto, 12%. Que te cueste, que digas, ay, Chihuahua, necesitaba cacles, pero al poner el 12% ya no me alcanzó para los cacles. Así se ve el que ama a Dios, el corazón del ofrendador. Y yo entiendo, por eso empecé esto. Esto vale la pena desde el principio porque dije, sí ha habido trampa en las iglesias y abuso de los diezmos. Sí, lo he admitido. Como he admitido que ha habido gente muy honesta y que manejan bien los recursos, también es verdad. Pero entonces te estoy diciendo, con la confianza de que tú estás haciendo las cosas para Dios y por Dios, ofrendo, sabiendo que se manejan mis recursos, porque tú también te das cuenta quiénes los están administrando, que no es el protagonista de la fe y que no le ves que está estrenando este carro. Mira, bueno, déjame decirte, los zapatos me los dio Uber, los calcetines, bueno, Uber no es el taxi, era mi cuñado. Los calcetines me los dio Lola, el pantalón me lo dio Charlie, el cinturón me lo dio América, la hebilla del cinturón me la dio Turo, la camisa me la dio Petrita, el chaleco me lo dieron los Lupes, los anteojos me los dio la primera de Zacapu, el reloj que traigo me lo dio la familia de la doctora Keila cuando cumplí 25 años en el pastorado, el anillo de graduación, pues el padrino de graduación, el sombrero, ya ni me acuerdo quién me dio el sombrero. Pero te estás dando cuenta que yo un día les dije, si no les gusta cómo visto, pues reclámense. Pónganse de acuerdo, porque fíjate, hablando, el automóvil es de la iglesia, no es mío. El celular es de la iglesia, no es mío. Entonces,
solo te estoy diciendo, es que uno se da cuenta cuando hay manejos raros de los dineros, porque pues se da cuenta uno. Entonces, en tu congregación, en nuestra congregación, hay una limpieza y una honestidad acerca de los dineros de miedo, el contador que lo maneja, el contador que lo ayuda. Tiene autos. Son personas pecadoras, porque todos somos pecadores, pero impecables en su discipulado, están caminando con compromiso con el Señor. Y un testimonio muy bonito que tenemos aquí, y ellos lo atestiguan, es que yo no me meto en los dineros para nada, ni cuánto gano, ni cuánto debo ganar, y cuánto se me debe aumentar, y por qué no, y por qué sí, qué prestación debo tener y qué no. He renunciado a prestaciones, o sea, me hacían el favor de pagar el uso del celular, las recargas, les dije, de las cuestiones de carestía, no, ya no, cosas así, la gasolina igual, una vez la iglesia, una vez yo, así vamos, no es, ellos dan testimonio de eso, nunca estoy metiéndome en a ver qué me dan, jamás. Entonces, en nuestra particular congregación, el manejo de los dineros, híjole, es ejemplar, es realmente ejemplar. Puro, actualmente hace un reporte de ingresos, de egresos, pero profesional, pues es contador profesional. Hay que leerlo con los ojos de un profesional, no el clásico de así que se escriben, perdón, no estoy menospreciando a nadie, pero el hecho es que yo le sugiero a la gente, crece en tu ofrenda como pretendes crecer en otras áreas. Y si has dado el 10% por años, ya es mecánico. Date cuenta que para Dios lo mecánico no. Súbele. Y conocemos varios y mira, yo no puedo decirte absolutamente nada en lo que no sea ejemplo. Si te pido algo que yo no haga, soy mentiroso delante de Dios. Y así. Entonces, lo que les pido es porque lo hago, porque estoy comprometido a hacerlo. Y he subido mi porcentaje de ofrenda con los años. Y cuando siento que ya es mecánico, lo vuelvo a subir. O sea, estoy en esa situación. Entonces, aquí es el corazón del ofrendador. No es las excusas del ofrendador, como la otra. Es que si yo le doy a los pobrecitos, ya la hice. No es así. El tesoro de Dios, del reino, es para cuestiones del reino. Es que los pobrecitos son cuestiones del reino. No necesariamente. De hecho, y te voy a sonar feo, pero Jesús le reclama a la gente que lo sigue por ayudarle a comer y no por las cuestiones espirituales. Mira, un día llegó alguien a la primera de Zacapu. La primera de Zacapu, iglesia grande, fuerte, bonita, hicimos un hospital, muchas cosas. Llegó una persona y me dijo, uno que pasaba de tránsito, me dijo, necesito dinero, ayúdame. Mi respuesta fue, mira, la iglesia no da dinero, pero si tienes hambre, te doy de comer. Si necesitas transporte, te subo al camión y hasta que camine el camión, porque ya hemos subido antes y se bajan o venden el boleto, lo que sea, te subo al camión y hasta que arranque el camión. O sea, si tienes frío, te doy ropa, pero no damos dinero. Y que se pone una enchilada y que me dice, ustedes siempre explotan y yo voy a hacer mi iglesia para hacerme rico. Le dije, órale, hazla para hacerte rico, a ver cómo te va. Qué absurdo, pero bueno, el recurso del dinero santo es para las cosas de la iglesia. Y por iglesia me refiero a seminarios, universidades cristianas, misioneros, o sea, todo, televisión, radio. Por iglesia, manejo general, todo lo que es quehacer, ¿sí? Entonces, ese dinero es santo, porque es para eso. Santo quiere decir pertenece. Yo sé que por años les han dicho que santo es cortado. No, cortado es kadosh. Santo es kadosh,
Y cortado es brit, cortado es para otro uso. Kadosh, santo, es perteneciente, le pertenece a Dios. Todo en la Biblia que es santo, que viene santo, pertenece a Dios. Se tergiversó la historia con eso de que el protagonismo de ser santo era que camina un metro arriba del cielo, del suelo. Eso no es santo. Santo es le pertenece. Eso quiere decir la palabra. Entonces el dinero de Dios es dinero santo, le pertenece a Dios y se usa para lo que la iglesia determina que se tiene que usar. Punto. Ahora, ¿que hay que ayudar a los pobrecitos? Sí, sí, sí. Mira, por años esto también ha sido un verdadero problema. Y el famoso, le enseño a pescar que darle un pescado. Sí. De hecho, en Jalapa y en Zacapo lo pudimos hacer. Aquí lo intenté, pero la iglesia estaba muy incipiente, había pasado muchas broncas y me costó mucho trabajo y la verdad desistí, porque eso de crear la manera de que la gente de la iglesia pueda salir adelante con sus habilidades, talentos, recursos, es difícil. Lo pudimos hacer en Jalapa. Yola es un testimonio viviente de que pudimos hacer eso. Yo sé, Yola, que no te apena, por eso me has dado permiso de mencionarlo. Yola la conocí con primaria y lo que recibe de la congregación, sacó secundaria, sacó preparatoria, sacó universidad y es una contadora titulada fregona, es decir, buena. Pero aparte tenía visión, quería hacer cosas. Entonces empieza con el proyecto de ganadería y las cosas que de la iglesia sacó la ganadería y los recursos para que tuviera Yola ese que hacer y saliera adelante. Y bueno, sigue con eso, con la repostería, con su sobrina, en fin, muchas cosas. Ese es un ejemplo nomás, pero en Zacapo tuvimos otro. Empieza a crecer la iglesia con doctores, ¿qué hacemos? ¿Un dispensario? No, ¿qué más? Que el hospital, que una clínica, no, vámonos por un hospital de especialidades, el terreno, el uso, los recursos, la construcción, ingenieros, yo traje un arquitecto de México para que estuviera asesorando, tuve que viajar al extranjero, o sea, muchas cosas, pero salió. Y también mecanismos de cadenas de producción, la idea de que el lechero le pasara al que hace queso y al que hace yogur, para que lo comercialicen, y en eso me quedé porque ya nos venimos para Morelia. Sí es importantísimo. Mira, aquí tenían algo bueno, me gustó. Dar una despensa a un necesitado, sí es bueno, yo no digo que no, pero es mejor darle recursos para que salga adelante y no darle el pescado, sino enseñarlo a pescar, pero eso es otra bronca. Entonces, ayudar a un pobrecito, pues sí, vale la pena. Lo que hace Checo es esto. Empezando, mis hijos dan más del 10, como nosotros, o sea, esa es lección de vida. Y ya te sabes la perorata de la ofrenda de la casa, de los autos que me dieron en Zacapo, todo eso. Pero lo que hace Checo es esto. Aparta su ofrenda, yo le llamo ofrenda, no le llamo diezmo, le llamo ofrenda porque es más del 10, ¿sí? Aparta Checo su ofrenda y dentro de su presupuesto, que su hermanita siempre está atrás de él, con las cuestiones del SAT, porque luego se retrasa el pelón, su hermanita, acuérdate de hacer tu buzón, haz tu buzón del SAT y mándale quién sabe qué, pero el Checo hace su presupuesto y pone mi ofrenda, y luego los gastos estos, y tiene un porcentaje para pobrecitos, o sea, establece, así como un porcentaje de ofrenda, establece un porcentaje de pobrecitos. Entonces dice, cada quincena, cada semana, como maneja sus recursos, porque ahorita tiene un emprendimiento, dice, de ese recurso, ya está ofrenda, y tengo para pobrecito. Entonces, en la semana administra para pobrecito. Es una organización, es administración, pero no dice, lo del pobrecito lo puenteo para iglesia o lo simulo. No es así. El pobrecito es otra necesidad, la iglesia es otra necesidad. Pero como bien dijo Turo y otros, excusas, hay una muy, muy absurda. No me gustó el pastor, ya no ofrende. El pastor no es Dios, el pastor no es la iglesia, el pastor no es la obra.
Además, eso es pecado. Si dices, no me gustó el pastor, pues arréglate con Dios. Primero, empezar. Vera ayer mandó algo que me llamó la atención. Yo ya había apagado el celular porque ya sabes que soy auténtico y bien transparente. Me puse a ver los partidos de playoffs de la NFL y dije, jefe, pues ya aquí, ya mañana me pongo las pilas, ahorita me ocupo del fútbol. Y apagué el teléfono y hasta en la mañana que lo prendo, que veo que mandó que el pastor alimenta al que se deja, cosas así. Y digo, no, pues sí es cierto. Pero lo otro, si estás en la iglesia, es porque Dios te puso. Y si Dios nos puso y soy tu pastor, pues debo ser tu pastor. Qué absurdo que el pastor de la iglesia no sea tu pastor. Y qué absurdo que no me gusta. Pues está bien, yo entiendo que estoy en obra negra, no tengo acabados, pero que tengas una cosa rara es me parece lo más absurdo. Y creo que es un pecado, porque pues, Dios no es así. Y al tomar la cena le decimos, tenemos el corazón limpio. O sea, si fuera la persona inteligente que digo, necesitamos cerebro en las iglesias, se daría cuenta que eso perjudica, al fin afecta a la iglesia, porque es una raíz de amargura. Y quién sabe esas expresiones, para dónde las aviente o cómo las aviente y contamine a otros sopes. Y el diablo hace pre a los sopes. Como en el Discovery o en el National, que ves que los leones van a atacar la manada, no van con los que están adentro de la manada, van con el sope que anda lejitos de la manada, que se distrae y se van sobre él. Y eso dice Pedro, cuidado porque Satanás está como león buscando devorar tu fe. ¿Y a quién se va a agarrar? Pues al que está rezagado de la manada. ¿Y cómo puede estar rezagado de la manada con esa estupidez? Ay, es que el pastor no me gusta. Y he conocido, tuve en Jalapa, por eso lo estoy diciendo, tuve en Jalapa un grupito, es que no me gusta el pastor, no voy a ofrendar. Mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Mira, las primeras iglesias, de donde sean, híjole, son. Pero aquí me llevé una sorpresa, porque cuando llegamos al principio, muy al principio a Morelia, yo dije, charros, sí, pastoreé la primera de Loma Linda allá en Atizapán, pastoreé la primera de Jalapa, pastoreé la primera de Zamora echándoles la mano, ¿te acuerdas? Pastoreé la primera de Zacapu 20 años, y todas traen lo suyo. Las primeras, yo creo que son primeras, no porque fueron las que se establecieron primero, sino porque son las primeras en conflicto. Pero cuando llegué aquí, dije, esta no es primera, pero es muy primera, porque híjole, hombre. Entonces, lo que te estoy diciendo, entorpecemos la obra con las tonterías humanas, y más cuando con Satanás se agarra al rezagado y se lo devora así tú. Una vez me preguntó que él no tenía por qué ofrendar, porque estaba establecido en el Antiguo Testamento. Es que se metían en esto. Mira, las bendiciones son para el que ofrenda. Si te quieres escribir, es problema. Otra, en internet, un asesor fiscal estaba dando una promesa y le contacta a un pastor, porque era de su seguidor. Dice, yo no tengo, los pastores no tenemos por qué pagar impuestos. Yo no tengo que pagar impuestos. Pero el asesor fiscal le recitó Romanos 13:7. ¿Qué dice Pablo? Te paga, te debes al impuesto. Y se quedó. Así que tú sabrás si pagas o no pagas. Turo tiene una amplia experiencia como tesorero de rato y está comentando de otros dos casos.
del pastor que dice no tengo por qué pagar impuesto, cosa absurda, y ya ni me entretengo con eso por lo absurdo que es. Y el pastor que dijo no ofrendo porque en el Antiguo Testamento todo era de diezmos para el sacerdote. Entonces, ante una excusa también tan ridícula, tenemos que decir, pues entonces, hazte judío y renuncia a Cristo como buen apóstata en Hebreos, que son los apóstatas que renuncian al Señor, y la gracia cristiana, que por tu Salvador le debes tu vida, le debes todo, la. Sí, también tú lo has escuchado cada tontería. Bueno, vamos a terminar aquí y nada más termino diciendo que no hemos empezado con el pasaje, así que seguimos en 8 días con esto del corazón del ofrendador y nada más como un comercial. El corazón del ofrendador está en deuda, porque también se dice ofrenda para que Dios te bendiga. Es verdad, pero el corazón del ofrendador ofrenda porque Dios ya lo bendijo. Y lo bendijo con la relación sublime que tiene con el Hijo de Dios en la persona de su Salvador Jesucristo. Entonces el corazón del ofrendador ofrenda porque ama a Dios. Olvídense de todo lo demás. El corazón del ofrendador ofrenda porque ama a Dios y está en deuda con su Señor. Muy bien. Entonces, hasta en 8 días, primeramente Dios.